Días. Estaba viendo si dejaron el vaso de agua. Veo que pusieron uno de vino. Está mejor. Bueno, tenemos un recorrido que queremos completar. Espero que ayer te hayas quedado con ganas. También pienso en el hecho de algunos de ustedes que no estuvieron ayer van a tener que ver el video de YouTube. Vamos a poner acá el slide para tratar de seguir la idea. Pero lo que quiero llegar a completar hoy es que veas el pensamiento general de un Dios que estructuró la iglesia de una manera tan sabia. Por eso vamos a Lucas 24 y les voy a hacer un brevísimo repaso de ayer por los que no vinieron o para los que no vinieron. Estuvimos hablando de lo que el Señor dijo entre la resurrección y la ascensión, de los 40 olvidados días, y mencionamos que tiene 5 momentos muy distintos que tal vez nunca los hemos observado. Hemos parcializado, gracias. Para que tome un poquito. Hemos parcializado posiblemente con la gran comisión de Mateo 28 y nos olvidamos de los otros 4 pasajes y lo diferente que son. Así que vimos Mateo 28, la prioridad del mensaje de Dios y cómo Dios quiere que respondamos a la autoridad y respondiendo a esa autoridad podamos hacer discípulos, evangelizándolos, bautizándolos, enseñándoles. Y después, resumiendo ese día, pasamos a Marcos, pensando en la expresión a cada criatura y hablamos de la proyección del mensaje de Dios, que Dios nos envió a predicar un evangelio a toda criatura y que tu iglesia y la mía deben tener una concepción de que somos llamados a hablar al paralítico, al ciego, al deportista, al abuelo, al niño, al joven. Ojalá que esté trabajando en tu cabeza. No necesitas ser anciano, sino un hermano fiel de la iglesia que está pensando en algún tipo de ministerio para ganar algún tipo de grupo que no ha sido alcanzado. ¿Está bien? Que no ha sido alcanzado con el Evangelio. Ahora llegamos a Lucas 24. Lucas 24, yo tengo aquí abierta mi Biblia, y tenemos el mismo problema de siempre, que pensamos en Lucas 24 arrancando de cómo el Señor le habló a los discípulos de Maús y les enseñó las Escrituras y se reveló a ellos, etcétera, etcétera, pero no vemos el contexto. El contexto es fundamental, no olviden, es el rector de la interpretación bíblica. Entonces el contexto está en el verso 13 en adelante. Yo voy a leer un poco lo voy a contar, pero quiero que veas el contexto. En el contexto hay 2 personas que están yendo a una aldea llamada Emaús, más o menos 12 kilómetros de Jerusalén. Uno de ellos se llama Cleofas, lo vas a ver por allí en el verso 19, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, y la otra persona no sabemos si es la esposa de Cleofas mencionada en Juan 19 o si son 2 hermanos, Cleofas y otro hermano. Yo como soy medio romántico me gusta pensar que son una pareja, ¿está bien? Yo a veces pienso en Rahab. ¿Saben que Rahab se casó con un general del ejército, el general Salmón? Era un pescado el tipo, pero no, Salmón. Y entró en la genealogía de Jesucristo, está en Mateo, es extraordinario. Y digo, ¿y si Salmón fue uno de los espías? Y la conoció a Rahab y le dijo antes de bajar, de descender, dijo, che, Rahab, porque era versión argentina, te veo en aquella palmera después del derrumbe. ¿Qué tal, Bueno, eso es una teología de edición libre. Bueno, no sé si era así. Pero esta pareja estaba viniendo 12 kilómetros a Jerusalén, de Jerusalén a Emaús,
una pequeña aldea, y aparece el Señor. Todo esto quiero que veas el contexto antes de llegar a lo demás. El Señor aparece y dice el verso 16, estaban velados para que no le conociesen sus ojos. Y le dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas? Estoy leyendo el verso 17, entre ustedes. Y acá hay una frase que tenés que conectar. Te voy a invitar a que un par de frases subrayes. ¿Por qué estáis tristes? O sea, la evaluación del Señor es que estaban tristes. Muy importante esto, en un momento lo vas a ver. Entonces uno de ellos, Cleofas, le dijo, pero ¿cómo no sabes lo que pasó? ¿Que sos el único forastero del mundo que no sabés lo que pasó? Y le empieza a decir de Cristo, del Mesías, que era poderoso en obras, en palabra, y cómo le entregaron los principales. Y ahora viene la segunda frase, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Ahora, conectá los dos puntos, ahora te lo voy a explicar. Estaban tristes, eso dijo el Señor. Era porque ellos estaban esperando algo que no era. Esta conexión es el móvil de tu vida y de la mía muchas veces. Estamos tristes porque esperamos cosas de la vida que no se dan. Los muchachos o chicas a veces están esperando el muchacho o la chica ideal y no existe. A veces está cerca tuyo, está muy cerca tuyo y no la ves. Pero hay en algunos casos, como un tipo de obsesión por una persona. Y no es esa persona. Y yo le digo, mira, ¿por qué estás tan afligido? No, porque me gusta, porque la vi, porque qué sé yo, porque... Le digo, ella no es la última Coca-Cola en el desierto. Hay Fanta, hay Sprite, hay Conaprole acá. Agua. Pero hay como una locura de que así marcamos la vida. Yo esperaba que mi negocio triunfe y no triunfó. Yo esperaba hacer dinero y no lo hice. Yo esperaba que mis hijos y mi familia fueran así y no son así. Mi mamá esperó toda la vida que yo fuera músico. Yo predico, pero si canto mueren los pájaros. Así de simple. Me mandó 2 años al conservatorio de piano porque ella no pudo estudiar piano. Y yo me acuerdo del viejito, abuelito grande, profesor, tenía un palito que golpeaba cuando alguien se equivocaba y a mí me golpeaba más fuerte. Hasta que un día llegué a la clase y estaba cerrado por defunción. Se murió el abuelito. Digo, lo maté. O sea, pero ella quería, mi mamá, que sea lo que no soy. La vida tuya y mía es muchas veces así. Estamos tristes porque esperabas lo que no era. Miren, no creo que Vicentico sea cristiano. Ya veo que alguno me hace cara como que no conoce a Vicentico. No mientas. Pero Vicentico la escribió re clara. Los caminos de la vida, no. Ustedes saben la letra. No son lo que yo pensaba, no son lo que yo quería. Después la parte, mi vieja, de trabajar por mi hermano y por mí, déjenla de lado. Pero digo, qué sencilla declaración de un inconverso de cómo es la vida. Tal vez en esta mañana descubras que lo mejor que hay es vivir por los planes de Dios y no por tus deseos personales. Por eso estás triste. Porque el Señor dijo, están tristes y esperábamos. No, se esperaban que un rey, un Mesías que rompa a Roma y gobierne. El Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino a ser el Salvador del mundo. Vino a morir en la cruz y resucitar. Todos pensamientos tan lejos de ellos y especialmente de los discípulos. Los discípulos ni tenían idea lo que el Señor les estaba diciendo. Bueno, este es el contexto. Entonces siguen hablando y esperábamos, y aunque nos ha asombrado unas mujeres que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo diciendo que habían visto que Él vive. Y entonces el Señor le responde. Aquí comienza el punto que tenés que ver la diferencia con Mateo y Marcos. Entonces Él dijo, insensatos, tardo de corazón para creer, no era necesario que el Cristo padeciera. Y dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. En hebreo sería el ketubim,
el Nevi'im y la ley, la Torá. Le dio un estudio bíblico extraordinario. Ahora, volvé en el tiempo conmigo. Podría haberle dicho, miren muchachos, estas son las marcas de la cruz. ¿O no lo hizo con Tomás? Él estaba resucitado. Podía haberle dicho, muchachos, miren, chasquea los dedos y llueve. Podía haber hecho un milagro de cualquier tipo. No. Él los remitió a la palabra de Dios. Este capítulo pone énfasis del fundamento de la iglesia debe ser la proclamación de la palabra de Dios. Así que él sencillamente predicó de la palabra de Dios. Y vos vas a ver ahí, está bien claro, los discípulos estaban desanimados, desconcertados y decepcionados. Entonces él, yo digo, qué envidia estar en ese estudio bíblico, ¿no? Un estudio bíblico extraordinario, el mejor estudio bíblico que debe haber habido. Les enseñó en todas las escrituras, porque encima el énfasis es todas las escrituras. Podía haber tomado solo el Salmo 22 o Isaías 53 en todas las escrituras. O sea, aún hizo énfasis, porque el Señor sabe que esto quedaba grabado para los siglos de los siglos, que necesitamos de toda la escritura. Por eso Pablo dijo, toda la escritura es soplada por Dios. La iglesia necesita volver a la Biblia. Ahora, sigamos el pasaje, después aprendamos algunas cosas. Entonces estaba sentado con ellos, tomó pan, lo bendijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y desapareció de su vista, lo reconocieron. Acá viene el curioso tema a seguir. Y se decían, verso 32, necesito que lo veas conmigo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando le vimos la cara? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando vimos su barba? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos habló? No, dice, ardía nuestro corazón cuando nos abrió y nos habló y nos abrió las escrituras. O sea, no se asombraron, es el Señor, las escrituras. Por eso dice ahí, primera cosa, ardió su corazón. Le hizo prender fuego la palabra de Dios. Ardió su corazón. Después siguen hablando que él ha resucitado y levantándose, verso 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén. Te explico. No había luz. Era de noche oscura y eran caminos peligrosos. No se vuelve a Jerusalén de noche. Pero es que la Biblia había actuado en su voluntad. Lo habían movido, no podían ellos dicen, mañana vamos. No, el Señor ha resucitado, nos mostró las Escrituras y actuó en su corazón. Por último, llegás al verso 45 y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que creo que hasta este punto te debe haber quedado súper claro que el énfasis de este pasaje es las Escrituras. Ahora vamos a entenderlo en nuestra perspectiva. Hoy en día las iglesias están perdiendo la palabra de Dios. Ayer les decía los que llevan celular y no Biblia, hay iglesias que yo entiendo la intención, que ponen Biblias en los bancos para que la gente no traiga su Biblia. Yo creo que el solo salir de tu casa con una Biblia es un testimonio. ¿O no te has cruzado con alguien en el camino y subiste al colectivo, lo que sea, y miraste y dijiste, tiene Biblia, este es creyente, le sacaste la ficha? Algo pasa, te sentís como identificado. Hemos perdido la Biblia de nuestros púlpitos. Las personas tienen la capacidad, y hablo a nivel de todas las iglesias, no te estoy hablando a tu iglesia, a todo tipo, de estar 40 minutos hablando y no decir nada. Esa es una capacidad, ¿no? Hablar y no decir nada. O leen un texto y después no sé qué ilustración hacen y nada más. Yo valoro a mis hijos que en algún momento iban a alguna de visita a alguna iglesia que había un musical, un concierto,
Y decía, papá, sí, fue lindo la parte musical, pero después, mirá lo que me decían mis hijos siendo ya antes de casarse, ¿no? Pero el mensaje era agüita, papá. Era agüita. Este es el punto donde debemos retornar a la Biblia. Después está el predicador, el anciano, el líder, el orador, que tiene su mono temático, es su tema, Filipenses. Siempre habla de Filipenses. O siempre habla de Colosenses. O siempre habla de Romanos. La Biblia hay que enseñarla toda, la Escritura es soplada por Dios. El Señor le abrió todas las Escrituras. Pablo dice en Hechos, miren, yo no he rehuido de enseñarle todas las Escrituras. Todas. Es notable porque cuando vos te planteas eso, vos decís, siendo una persona en tu iglesia que tenés que enseñar las Escrituras, tenés que pensar y decir, bueno, qué desafío, porque Dios quiere que también enseñe Levítico o Ezequiel. Evalúa cuándo en tu iglesia fue enseñado los 48 capítulos de Ezequiel o los 52 de Jeremías, o, bueno, podría decir, o los 27 capítulos de Levítico. Levítico parece el libro re difícil. Estaba yendo a una conferencia con un grupo de jóvenes hace mucho tiempo en el auto. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar del Salmo 119. Ja, 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 decía. ¿De qué vas a hablar? Salmo 119. No, es muy largo que... Salmo 119. No, yo nunca oí que hablen de él. Voy a hablar de los 176 versículos del Salmo 119, que es un versículo monotemático, habla de la Biblia, lo que la Biblia es, lo que la Biblia produce, lo que yo debo hacer con la Biblia. Es muy sencillo el pasaje, muy profundo, muy claro para llevar en un mensaje. Se ha diluido todo eso porque no tenemos ganas ni de estudiar, ni que hablar ahora con la IA, que yo la uso para consultas, pero queremos que te haga un mensaje de cosas que ni sabemos. Somos mercaderes de verdades no sentidas. Me acuerdo un predicador, estaba esperando que lo llamen y el loquito, voy a permitirme decir así, el que presidió, leyó Zacarías 14. Y dijo, ahora el hermano va a pasar y seguro nos va a explicar este pasaje. Y el hermano que estaba sentado dijo, yo ni sabía que Zacarías tenía 14 capítulos. Entonces pasó muy hábilmente, dijo, bueno, ustedes saben lo que dice Hebreos, ¿no? Que Dios por mucho tiempo nos ha hablado por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Así que veamos lo que dice el Hijo en el Evangelio de Juan. Y se fue para Juan. Pero la verdad, ¿qué está pasando con la Biblia? Miren, les voy a contar una experiencia personal. Hace algunos años yo terminé el máster en teología del Seminario Teológico de Dallas. Cuando tomé esas materias me puse en papel de alumno. No tuve problema. Algunas veces no estaba de acuerdo con algún profesor, después de casi 40 y pico, 50 años de estudiar la Biblia, pero nunca hice nada. Me pareció que mi lugar era ser alumno. Pero sí un día vino a una visita, un profesor visitante, y vino a uno que estaba... no voy a decir el nombre, pero lo conocen. Es un especialista en jóvenes, ha escrito muchos libros sobre jóvenes. Y empezó a decir algo que ya no pude más y me saltó la térmica. Ustedes saben cuando te salta la térmica, ¿no? Sí saben lo que es. Entonces empezó a decir que ahora los jóvenes, porque empezó a hablar de neurociencia y la neuroplasticidad del cerebro. Ya ahí me agarró porque Liliana es neuropsicóloga y lo sabe. La plasticidad del cerebro es que el cerebro va aprendiendo y moldeándose. Entonces empezó a decir que como el cerebro se va moldeando y adaptando y los jóvenes no están acostumbrados a mensajes largos. Que los jóvenes no ven una película de 1 hora y media. Sí, lo que dijo no está mal. Que los jóvenes son jóvenes de Instagram y TikTok. Pero en síntesis, a los jóvenes no hay que enseñarle un mensaje de 40 minutos o 30. Con 15 es suficiente.
Yo ya ahí ya estaba, ¿sabes cómo, no? Porque primero el largo del mensaje no importa. Porque ustedes saben que hay gente que habla 15 minutos y duerme a todos. Alguno dice apedreadle. Y hay otro que te predica 1 hora y no te duerme. Pero la Biblia, Esdras estuvo todo el día, así que yo tuve que decir, perdón, pero Esdras estuvo todo el día al pueblo parado enseñándole las escrituras. Y después Hechos, no llama la atención, Pablo está predicando, se hace de noche, hablaba largo, nadie le va a decir nada a Pablo, ¿no? Vos te atreverías a decirle, che, estás largo, ¿no? Sobre el vano de la ventana estaba Eutico, cansado del día, empieza a adormecerse, paf, se cae y se mata. Baja Pablo, lo resucita y vuelve. ¿Y qué dice la Biblia? Cerremos la reunión. Siguió hasta el amanecer. Y aclaró, no se duerma más nadie, que no hay más milagro. Todo se creo. No hay más milagro. Entonces yo le dije a este invitado, le digo, mira, perdóname. Sí, el cerebro tiene plasticidad. Y los jóvenes pueden aprender esa plasticidad, porque los jóvenes de mi iglesia esperan un mensaje de 30, 40 o 50 minutos. Están plasticitadamente su cerebro adecuado a eso. El domingo la gente espera eso. ¿Qué me importa lo que el mundo plantee o lo que hoy los jóvenes son? Sí, puede ser que están con TikTok, Instagram, que es todo rápido, que scrollean todo el tiempo. Pero uno va moldeando. La gente ha estado en nuestra iglesia y por años a veces les pregunto y siguen viniendo y viniendo y siempre ha sido igual. ¿Por qué seguís si tenemos tantos errores, cosas a corregir? ¿Por qué viniste? Y la respuesta es siempre la misma, porque enseñan la Biblia. Porque se enseña la Biblia a los niños, a los jóvenes, a los abuelos. Porque hay un recorrido que pasa por la presentación de la palabra de Dios. Así que yo creo que es un gran desafío a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a volver a la Biblia, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, memorizar la Biblia. Los 28 capítulos de Mateo, los 16 de Marcos, los 24 de Lucas, los 21 de Juan, los 28 de Hechos, los 16 de Romanos, los 13 versículos de 2 Juan, los 15 versículos de 3 Juan, los 25 versículos de Judas, toda la Biblia para todo el hombre. Porque toda la escritura es soplada por Dios. Y porque tenés toda la vida para leer la Biblia. No es una materia de universidad que te dan 1 año, toda la vida. Toda la vida para incursionar en el libro de Levítico, o aprender de Zacarías, o de Nehemías, o de Sofonías, para no ir al cielo y cruzarte con Sofonías. ¿Sí, cómo te llamas, Sofonía? ¿Y vos le digas, ¿Sofoqué? ¿Entendés? Yo no me quiero alargar en este punto, quiero avanzar, pero necesitamos retornar a estas bases. Necesitamos urgentemente hacerlo. Y a ver si me explico. No pasa solo por el anciano de la iglesia o el orador. Pasa por cada hermano que ama la Biblia, que lee la Biblia, que estudia la Biblia. Una de las primeras cosas que intercambié con Liliana, no éramos novios, estábamos hablando, después nos pusimos de novios, fue las Biblias. A ver, ¿me prestás tu Biblia? Dice ella, y yo también le presté la mía, ella me prestó la de ella viendo la Biblia. Yo se la devolví abierta en Cantar de los Cantares, ¿no? Pero no, esa fue versa, mentira. Tu ombligo como una taza redonda. No, ese no. Pero, ¿sabes que si yo agarro tu Biblia te conozco? Te conozco, de veras. Te saco la foto, ¿eh? Ahora, ¿qué es tu actitud hacia el libro santo de Dios? Demasiado tiempo en YouTube con el gatito que salta, demasiado tiempo en TikTok, en Instagram, demasiados momentos que robás. Y no digo que esté mal divertirte en Internet, yo también me puedo divertir. En leer el libro santo de Dios, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Este libro tiene el aliento divino.
Este libro es eterno. Este libro que está en tus manos hoy fue la razón por la cual murieron miles de cristianos por traducirlo, por venderlo, por regalarlo, por llevarlo, por contrabandear Biblias. Este libro, no sé si le das dimensión. Hace muchos años atrás estaba en un estudio de la radio en Ecuador que transmitía a todo el mundo. En ese momento no había internet y ellos lograban con la onda llegar a Rusia. Y yo vi al locutor ruso que no entendía nada, pero lo vi muy lento leer la Biblia. Y me dice, no, te explico qué pasa. La leemos lento porque hay gente que la escribe en un cuaderno porque no la tiene. Y después me mostraban fotos de gente que le mandaba fotos con el cuaderno la Biblia escrita. O me mandaba fotos, o me mostraron fotos de gente que había conseguido su Biblia, la foto tenía la cara cortada para que el gobierno no la viera, porque la onda llegaba por sobre todo Rusia y podían tener las escrituras. Ese libro tenés en tus manos. Ese libro es el que es el patrón de conducta de nuestra vida, es la motivación, es la enseñanza, es la proclamación, es brújula, mapa, luz, espejo, agua, martillo. Todo eso es la Biblia. Así que yo creo que queda bien claro. Por último, les abrió el entendimiento. Es interesante la palabra abrir el entendimiento, porque es una palabra para desenredar algo mezclado. Tal vez ustedes lo entienden, no sé cómo se dice en Uruguay, pero cuando vos pescás la tanza, el hilo, a veces se enreda y se le llama, cuando se enredó mucho, que hacer es una galleta. ¿Le dicen así a ustedes? No. ¿No? Es una galleta, se enredó todo el hilo. Entonces hay algunos que en vez de comprar la tanza desenredan la galleta. Bueno, con mucho amor te quiero decir, tenés una galleta en la cabeza terrible. Y dice el Salmo, escucharé lo que hablará Jehová, hablará paz a su pueblo y a sus santos, no a los inconversos, para que no se vuelvan a la locura. Mucho de tu locura, y estás bastante loco, pero no me invitan más a mí acá, porque te falta Biblia. Así que el Señor le desenredó la cabeza para que todo lo que él había enseñado le caigan las fichas y elaboren una iglesia basada en la palabra de Dios. Así que quiero dejar este punto, pero no quiero que olvides que cada pieza de este rompecabezas es fundamental. Que no podés tomar una y dejar la otra, porque si no vas a evangelizar o a ser discípulos, pero no vas a proclamar la palabra. O vas a enfocarte en ganar un grupo y no a todos. O vas a enfocarte en un área de la iglesia y no en otra, como es la proclamación de la palabra de Dios. Juan capítulo 21. Vamos a nuestra cuarta lección. Juan 21 también es otro capítulo extraordinario. Juan 21 es, claro, cuando vos lo ubicás en el pasaje entre la resurrección y la ascensión, ya no lo tenés que tomar como una historia aislada. Lo tenés que tomar como esa historia en esta ventana de tiempo que el Señor estaba estableciendo la iglesia. Entonces dice, después de estas cosas Jesús se manifestó. Fíjate la palabra manifestar. Después dice, y sus discípulos junto al mar se manifestó. Y después, si ves el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba. La palabrita y manifestar no es presentarse, no es mostrarse. Es una palabra que significa vengo a revelar mi persona para cumplir un propósito y cerrar un propósito en ustedes. Esa es la manifestación. El Señor no vino a despedirse, no vino a saludarlo, no vino solo a hablar con Pedro, que sí lo habló. Él vino a revelar su propia persona. Entonces la historia continúa y ves a Pedro que toma un liderazgo y toma a los otros discípulos, Natanael, Zebedeo, etcétera, y se van a pescar. Vamos contigo,
entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Te aclaro que los discípulos, 7 de los 12, eran pescadores. Eran inútiles en muchas cosas, como vos y yo podemos serlo. Eran expertos en la pesca, pero separados de mí nada podéis hacer. Así que ellos no pescaron nada. Esa es el resumen de una vida lejos del Señor. Es el resumen de una vida que pierde el rumbo. Entonces, aquí viene la parte extraordinaria del pasaje. A ver, no me gusta usar palabras por usar. Extraordinaria. Porque ellos ven al Señor. El Señor le dice, entraron en la barca, y el Señor le dice, no sabían que era Jesús. Se presentó y les dijo, hijo, ¿tienen algo de comer? Le respondió, no. Bueno, echen la red a la derecha, y pescaron 153 pescados. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red que no distaba de tierra, sino como 200 codos. Lo que tenéis que observar es demasiado el pasaje. ¿Cómo se acerca el Señor a los discípulos? Lo que Él va a decirle a Pedro, en un momento lo vamos a hablar. Primero se acerca desde la memoria, porque fue en una pesca milagrosa que Pedro le conoció. Después, en el verso 9, estaba haciendo un fuego, brasas, y fue alrededor de un fuego que Pedro le negó. O sea, él preparó toda la escena para mover y recordar lo que el Señor hizo y lo que ellos hicieron. El verso 9 habría que subrayarlo, habría que enmarcarlo, habría que hacer los que ya no tengo palabras. Porque el Señor había hecho un fuego y puesto un pez encima. Les había hecho el desayuno. Yo tengo algunos hermanos en la iglesia que le gusta pintar, así que le he pedido algunos cuadros. Tengo uno que es el Pedro hundiéndose y la mano del Señor agarrándolo. Muchos pintan el cuadro del Señor lavando los pies. Excelente. Pero acá les está haciendo el desayuno. Él no tiene este sistema, por eso cada hombre o mujer que quiera aconsejar a otro debe aprender de este pasaje. No le dijo, vení que te voy a retar, Pedro. Vení que te voy a decir un par de cositas. Les preparó el desayuno. A ver, discúlpeme que amplíe. Le preparó el desayuno. Puso un fuego, pescado, desayunen. Vos sabés lo que es el reproche, ¿no? Estábamos en una playa hace años atrás y una señora mayor se está ahogando, logró salir y salía caminando del mar llorando, y de acá viene el marido, era el marido, otro hombre grande, gritándole de lejos. ¿Qué haces haciendo papelones, ahogándote en público? Estaría nervioso, quería que se ahogue en privado. Claro, obviamente, esa es la forma que actuamos. Una de las cosas que vos podés sacar de este pasaje, yo lo he hecho como tarea muchas veces, le pido a la gente, poné en un papel todo lo que le hubieras dicho a Pedro. Me negaste, me abandonaste, confié en vos, dijiste esto, nada. Le hice un desayuno. La forma de acercarse del Señor es extraordinaria. Entonces, sigue la historia, y entonces dice, al descender Jesús le dijo, tomen de los peces, subió Pedro, sacó la red, y les dijo, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién eres, todos sabían que era el Señor. Y después dice, vino Jesús, tomó el pan, lo dio en la tercera vez. Y verso 15, cuando hubieron comido. Ahora, se le debe haber atragantado la comida a Pedro, principalmente. Cuando hubieron comido, el Señor toma su tiempo para acercarse a vos.
Tal vez esto es lo más complicado, que el Señor se acerca así. A veces nos gustaría que alguien nos pegue 2 gritos y nos rete. El Señor es distinto. Y se acerca a Pedro y le llama Simón, hijo de Jonás. No usa el nombre Pedro. Y ustedes saben que por 3 veces le habla de si le amaba. Me amas, me amas, me amas. Creo que han oído este pasaje. Pedro se molestó, se sintió mal 3 veces. El Señor está diciendo 3 veces me negaste, 3 veces te dormiste. ¿Por qué te molesta 3 veces que te pregunte? Y si han escuchado la historia, han aprendido que el Pedro contestó no como el Pedro antes, que le hubiera dicho te reamo. Creo que en Uruguay usan la palabra re, ¿no? En Argentina se usa mucho. Un gringo nos preguntó en Argentina, ¿qué quiere decir re lindo, re grande? Bueno, que es más grande, más lindo. Y fue a comer a un restaurante y un hermano pidió carne, otro pidió pollo. Y este gringo le dijo al mozo, quiero un repollo. Y le trajeron el repollo. Así que ese Pedro le hubiera dicho, uff, te amo, no tenés idea. No, ni te la imaginás. No, este Pedro estaba transformado y es un Pedro que le dice, Señor, te quiero como puedo. El Señor lo toma y le dice, bueno, apacienta mis corderos, la segunda vez pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Le dio la instrucción en base al amor. Este es el eje de la iglesia, gente que ama a Dios. Este es el punto crucial de tu vida y de la mía, si realmente amamos a Dios. La pasión del amor de Dios es el móvil. ¿Ves? Tenés Mateo, el programa de evangelizar, Marcos, la palabra, pero ahora el punto, ¿es amás a Dios? ¿Amás a Dios? El amor es algo muy especial, es único. Yo, cuando recién nos nos pusimos novio con Liliana, bueno, habíamos orado, hablé, le quería tomar la mano lo primero, después le tomé más de que la mano. Entonces digo, ¿cómo le tomo la mano? Entonces cruzamos una calle, le dije, es peligrosa, dame la mano. Era una calle de tierra, venía una bicicleta, pero no importa. Eso fue hace 40 y pico de años. Yo hoy le digo, te amo. Es un amor totalmente igual en palabras, distinto en contenido. Hoy tengo 66 años. Bueno, ustedes, como me ven joven, deberían haber expresado, vamos a practicar, tengo 66 años. Bueno, no mienten bien. Entonces le dije, te amo en estos días, después de 3 hijos, de luchas, de pruebas, de alegrías. El amor a Dios tiene que tener una dimensión enorme en tu vida. Yo quiero preguntarte, si te preguntara, oye, ¿oraste esta semana? Sí, me dirías. ¿Le pediste al Señor cosas? Sí, claro. ¿Agradeciste? Sí. Pero si te pregunto en esta semana, o en este último mes, ¿le dijiste de rodillas sencillamente, Señor, te amo? Señor, te amo. Yo tenía 17 años cuando entregué y consagré mi vida al Señor en un campamento. Y le dije, Señor, te rindo todo a ti. No sabías nada. Era creyente, quería rendir la vida. Le dije, Señor, te amo. Estoy acá porque amo al Señor. La esencia de tu vida es amar a Dios. Después el amor a Pedro fue un amor, no fue sacrificial, fue un amor sincero. Sacrificial fue cuando él murió cabeza boca abajo crucificado, según dice la historia. Pero no fue sacrificial en ese momento, pero fue sincero. Fue un amor práctico, pero un amor con toda la categorización. El Señor no le dijo, bueno, volver unos años y hablamos. No.
Ya con este amor sincero me alcanza. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es la pasión del amor de Dios que debe mover tu vida. Así que yo quiero preguntarte simplemente, ¿qué amas en tu vida? ¿Qué amas? Porque esto es clave. Bueno, amo el deporte, amo mi familia, amo mi vida. El amor a Dios es por sobre todas las cosas. Este es el corazón de este mensaje, de esta pieza de rompecabezas. Y luego Pedro le surge el Pedro viejo, Señor, quede a este, porque Pedro vio la tormenta, se hundió. Pedro se vio a sí mismo y le negó, y ahora Pedro vio a Juan y se comparó. Y le dije, ¿qué te importa? Sígueme tú, camina conmigo, a la expresión. Así que aquí hay una historia extraordinaria, de un amor extraordinario. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Yo dije que tenía 17 años cuando le dije eso al Señor. Hace un tiempo hice pasar a varios muchachos del club bíblico de nuestra iglesia y le dije, ¿ustedes me conocen? Sí, varios muchachos. ¿Están conformes con el ministerio? Sí, la palabra sí. Bueno, les quiero hacer una pregunta. ¿Voy a poder predicar en 20 años? Y ya... 10. Es tiempo de ustedes. Ustedes tienen la respuesta a ese amor. Ustedes tienen la respuesta a la entrega. Es la pasión del amor de Dios que mueve a la iglesia. Por eso todo lo demás está perdido si no amas a Dios.